Lo que estás a punto de descubrir no tiene nada que ver con obligarte a pensar en positivo, ni fingir alegría, cuando por dentro todo se desmorona. Tampoco se trata de disfrazar tu malestar con frases motivadoras vacías o de intentar suprimir los pensamientos que te angustian. La verdad va mucho más allá de ese positivismo superficial. Se encuentra en un nivel más íntimo, ese espacio interior que muchos temen explorar. En su lugar, buscan respuestas instantáneas o soluciones externas que apenas maquillan la herida sin llegar al fondo de su causa. Quizás alguna vez te has preguntado cómo es que algunas personas, incluso atravesando tragedias o momentos muy duros, logran mantenerse serenas, centradas, en paz, como si su calma viniera de una fuente invisible. Estas personas enfrentan pérdidas, conflictos y batallas internas, y aún así caminan con una solidez emocional que parece inquebrantable. Mientras tanto, hay quienes ante el más pequeño tropiezo sienten que el mundo se les viene abajo, se alteran, se bloquean, pierden completamente el control. ¿Será que unos nacen con más fortaleza emocional? ¿O existe un principio que separa a quienes gobiernan su mundo interior de aquellos que viven a merced de él? Si lo que estás escuchando resuena contigo y te despierta curiosidad por descubrir cómo desarrollar esa paz interior tan anhelada, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal. Aquí vas a encontrar contenido diseñado para transformar tu forma de ver la vida desde adentro hacia afuera. El cambio real empieza cuando comprendes que tus emociones no son un reflejo exacto de lo que ocurre fuera de ti. Lo que sientes no depende de la realidad objetiva, sino de cómo la percibes. Cada pensamiento, cada reacción emocional, pasa por un filtro que has construido desde tu infancia, moldeado por experiencias, creencias, traumas y miedos. Imagínalo como unos lentes invisibles que deforman la realidad. Si están empañados por el rencor, el miedo o la culpa, todo a tu alrededor parecerá hostil. Pero no es el mundo el que está roto, es tu interpretación la que lo vuelve amenazante. Y aquí viene una verdad transformadora. No se trata de anestesiarte ante el dolor ni de evitar sentir. Se trata de cambiar el valor que le das a lo que experimentas. Cuando eliges observar tus emociones sin juicio, sin tratar de eliminarlas, sino comprendiendo qué quieren decirte, algo dentro de ti empieza a reestructurarse. No es lo que te sucede lo que define tu vida, sino cómo lo interpretas. Y lo mejor de todo es que esa interpretación, aunque la hayas repetido 1000 veces, puede cambiarse. Tienes la capacidad de reescribir la historia que te contaste por años. Puedes ajustar la forma en que miras el mundo, en que interpretas tus emociones, tus recuerdos, tus relaciones. Hoy quiero llevarte a explorar cómo lograrlo. No con soluciones mágicas ni frases de autoayuda vacías, sino con herramientas reales, probadas por personas que han encontrado una paz tan auténtica que ni los eventos más duros pudieron arrebatarles. Vas a aprender cómo transformar el miedo en dirección, cómo convertir tus emociones más densas en señales que te muestran el camino, cómo alcanzar una serenidad tan estable que no dependa de lo que pase afuera. Pero esto requiere coraje, implica mirar hacia adentro con honestidad y cuestionar esas creencias limitantes que tomaste como verdades absolutas. La verdadera libertad emocional no está en controlar lo que sucede, sino en decidir cómo vas a vivirlo. Y cuando descubres que nadie puede alterar tu paz sin tu permiso, todo cambia. Ahora detente un momento e imagina cómo sería tu vida si dejaras de ver a través de esos lentes cargados de juicios, temores y heridas pasadas. Imagina mirar la realidad con una mente despejada, con un corazón tranquilo, con la mirada del alma enfocada en lo esencial. Porque nuestra mente es un universo complejo, lleno de pasadizos
donde cada emoción guarda un mensaje escondido. Es hora de iluminar esos lugares internos con la luz de la conciencia. Carl Jung, ese sabio del alma humana, lo entendía profundamente. Él describía la mente como un iceberg. Lo que vemos en la superficie, nuestros pensamientos conscientes, es apenas una pequeña parte. Lo que realmente nos condiciona está sumergido, invisible, en lo profundo del inconsciente. Ahí es donde habitan nuestras memorias reprimidas, nuestras heridas no sanadas, nuestras inseguridades más arraigadas. También ahí crecen nuestras proyecciones, esas imágenes mentales que arrojamos sobre los demás creyendo que lo que vemos afuera es real, cuando en realidad es un reflejo de lo que negamos dentro. Jung lo dijo con claridad: lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. ¿Cuántas veces el miedo ha dictado tus decisiones sin que siquiera lo notes? No siempre aparece como un susto evidente. A veces se disfraza de duda, de procrastinación, de necesidad de agradar. Ese miedo se esconde cuando postergas tus sueños por temor a fallar. Se disfraza cuando te adaptas a relaciones que te apagan solo por miedo a estar solo. Jung nos invitaba a no rechazar el miedo, sino a escucharlo, a entenderlo como una brújula que señala qué parte de nosotros necesita ser abrazada. Sin embargo, la mayoría ha aprendido a luchar contra lo que siente, a decirse: no tengo tiempo para esto, debo ser fuerte, no debo sentirme así. Pero lo que niegas no desaparece, se acumula, se transforma en ansiedad, en insomnio, en enfermedades, en decisiones que no sabes por qué tomaste. Es como intentar detener una tormenta con las manos. Solo terminas agotado. Las emociones no son enemigas, son mensajeras. Y cuando dejas de huir de ellas, cuando eliges habitarlas en lugar de evitarlas, algo profundo ocurre. No se trata de reaccionar impulsivamente, sino de detenerte, observar y preguntarte: ¿qué parte de mí está hablando ahora? Piensa en una discusión reciente, una situación que te hirió. ¿Reaccionaste desde la herida, desde el impulso? ¿O pudiste hacer una pausa y ver la escena desde afuera, como un testigo consciente? Esa pausa puede cambiar tu vida, porque al final, cada emoción incómoda es una puerta que te invita a conocerte más. La tristeza, por ejemplo, puede señalarte que algo necesita ser soltado. Una relación, una versión antigua de ti, una expectativa que ya no tiene sentido. El miedo puede revelarte creencias que te sabotean desde la infancia, que no mereces, que no puedes, que si fallas, no vales. Pero esas creencias no son leyes universales, son ideas que puedes desmontar. Y la ira, tantas veces malinterpretada, no es maldad. Es una señal clara de que tus límites están siendo traspasados, de que algo dentro de ti pide ser expresado con firmeza, no con violencia, sino con autenticidad. Cuando comienzas a ver tus emociones como aliadas y no como amenazas, tu vida cambia. Ya no se trata de controlar el mundo, sino de comprenderte a ti mismo para navegarlo con más sabiduría. Ahora imagina lo que podría pasar si en lugar de huir de tu interior, decidieras mirarlo con honestidad. Si te sentaras frente a ti mismo como quien se encuentra con un espejo real, sin filtros ni máscaras. Ahí nace la libertad emocional, no del control, sino de la comprensión. Y ese es el viaje que te propongo. Aprender a ver, a sentir y a vivir desde un lugar más profundo, más consciente y más libre. Porque ahí, justo ahí, es donde comienza la transformación real. Cuando comprendes profundamente que nada externo tiene el poder de afectarte de forma duradera, sin tu consentimiento, se abre ante ti una revelación inmensa. El verdadero dominio no consiste en querer controlar lo que ocurre fuera, sino en desarrollar una relación íntima contigo mismo. El psiquiatra Carl Jung
Hablaba de una dimensión interna que él llamaba el testigo silencioso, esa conciencia pura que observa, que no reacciona, que permanece ecuánime incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Esa parte de ti no se deja arrastrar por los vaivenes emocionales ni se pierde en juicios apresurados. Simplemente observa. Y cuando aprendes a sintonizar con esa presencia interior, cuando cultivas ese espacio de calma en medio del ruido, te das cuenta de que puedes atravesar cualquier experiencia sin que ella te consuma. El mundo puede moverse, cambiar, gritar, pero tu centro permanece intacto. Nadie tiene el poder de romperte, a menos que tú mismo le entregues esa llave. Cada vez que algo te desequilibra, no es una sentencia, sino un llamado, un espejo que te muestra una parte de ti que aún no ha sido comprendida, sanada, abrazada con compasión. Ahí es donde se encuentra el verdadero camino hacia la paz. No una paz que dependa de circunstancias favorables, sino una que nace desde adentro, desde el entendimiento profundo de quién eres más allá del ruido. Y cuando logras eso, algo cambia en la forma en la que ves el mundo. Las dificultades ya no se ven como enemigos, sino como despertadores. Las tormentas pierden su carácter amenazante cuando reconoces que su intención no es destruirte, sino invitarte a despertar. Entonces, cada emoción intensa, cada tropiezo, cada noche oscura, se transforma en una puerta de entrada hacia tu esencia. Lo que antes evitabas con tanto esfuerzo, ahora se convierte en una oportunidad de transformación. Ya no huyes de lo que sientes, porque entiendes que la verdadera serenidad no surge al evitar los conflictos, sino al enfrentarlos con conciencia. Cuando te detienes a observar los pensamientos que se repiten en tu mente, como esa voz que susurra que no eres suficiente, que no estás listo, que no mereces, te das cuenta de algo revelador. No son pensamientos nacidos de tu verdad, sino ideas heredadas. No viniste al mundo con esos juicios. Fueron sembrados por experiencias pasadas, por figuras de autoridad que quizás no supieron guiarte, por una sociedad que premia la apariencia y castiga la vulnerabilidad. Con el tiempo, esos pensamientos se convirtieron en una narrativa interna, una historia que repites tanto que termina pareciendo tu identidad. Pero aquí está lo poderoso. No estás obligado a seguir contándote esa historia. Tienes el poder de reescribir tu guión mental. Puedes comenzar ahora mismo a construir una narrativa que honre tu valor, que reconozca tu capacidad, que se base en lo que realmente eres, no en lo que otros te hicieron creer. Porque cambiar la historia que te cuentas cambia radicalmente tu experiencia de vida. Jung decía que el inconsciente no distingue entre la realidad externa y la realidad imaginada. Aquello que sostienes en tu mente se convierte en tu verdad interior, y desde ahí modelas todo lo demás. Si vives repitiendo pensamientos cargados de miedo, de insuficiencia o de exigencia desmedida, el mundo no hará más que reflejar ese guión. Pero si eliges cultivar pensamientos que te empoderen, que te conecten con tu fuerza, esa energía empieza a manifestarse también en tus relaciones, en tus decisiones, en tus resultados. Veámoslo con un ejemplo concreto. Imagina a alguien que ha crecido sintiendo que debía esforzarse al máximo para ser amado, que debía agradar, sacrificarse, dejar sus deseos a un lado para evitar el rechazo. Ya adulto, esa persona vive atrapada en la necesidad de aprobación, en la búsqueda constante de validación. ¿Cómo se rompe ese ciclo? El primer paso es ver el patrón con claridad, hacerlo consciente. Jung hablaba de iluminar la sombra, traer al presente eso que hemos relegado al olvido. Cuando esa persona comprende que su valor no depende de la aceptación de los demás, sino de cómo se mira a sí misma, algo dentro comienza a cambiar.
Aprende a poner límites, a decir no sin sentir culpa, a valorarse sin necesidad de sacrificarse. Y lo curioso es que al cambiar su relación consigo mismo, también cambia la forma en que el mundo responde. Ya no es el sacrificio lo que atrae a las personas, sino su autenticidad. Otro caso, alguien que vive con un miedo profundo al fracaso. Cada intento no logrado se convierte en una sentencia interna de inutilidad. Se compara, se siente menos, cree que todo conspira en su contra. Pero cuando empieza a resignificar el fracaso, cuando lo ve no como un castigo, sino como parte indispensable del aprendizaje, algo se libera. Jung decía, la vida no te pasa a ti, pasa a través de ti. Y desde esa perspectiva, cada error deja de ser una herida para convertirse en una lección. El crecimiento real no se mide en logros visibles, sino en cómo evolucionas por dentro. Ya no temes equivocarte, porque entiendes que cada intento te hace más sabio, más fuerte, más tú. Cada pensamiento que eliges sostener es una semilla. Si día tras día riegas la semilla del miedo, del resentimiento, de la duda, tu mente se convierte en un jardín sombrío donde es difícil ver con claridad. Pero si decides sembrar confianza, aceptación, amor propio, tu entorno interior florece. Y esto no es poesía, es neurociencia, es psicología práctica. Tu cerebro se moldea según lo que piensas. La próxima vez que un pensamiento limitante cruce tu mente, no lo aceptes como si fuera verdad absoluta. Obsérvalo. Ponle pausa. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Realmente es mío o lo heredé de alguien que me hizo dudar de mí? Solo con ese acto de conciencia ya estás rompiendo cadenas. No necesitas cambiar el mundo para vivir en paz. Solo necesitas cambiar cómo eliges vivir dentro de él. La forma en que miras la vida transforma lo que ves. Una persona que vive desde la queja y el victimismo encontrará razones para sufrir en cada esquina. Pero quien elige ver cada experiencia como parte de su evolución, vivirá con una profundidad que no se puede medir con palabras. Jung decía, lo que resistes, persiste. Y esto aplica tanto a emociones como a patrones de pensamiento. Cuanto más niegas una parte de ti, más fuerza cobra en tu inconsciente. Pero si en lugar de resistirte decides observar, aceptar, fluir, el conflicto se disuelve. Dejas de pelear contigo mismo. Imagínate vivir así, sin miedo al juicio, porque ya no te defines por la mirada ajena. Sin miedo al futuro, porque confías en tu resiliencia. Esa es la verdadera libertad, una que nace del reencuentro contigo, no del control de lo externo. Y cuando logras eso, ya nadie puede encerrarte en una cárcel mental. Has descubierto que la paz que tanto buscabas no estaba en lo que faltaba afuera, sino en lo que olvidaste mirar dentro. Esa paz siempre ha estado ahí, esperándote, esperando que te mires con ternura, con valor, sin máscaras. Cuando ignoramos nuestra sombra, ella se manifiesta de otras formas: ansiedad, conflictos repetidos, decisiones que nos sabotean. Pero si un día te detienes y decides mirar lo que habías escondido con miedo, te darás cuenta de que no era un monstruo, sino una parte de ti pidiendo comprensión. Piensa en ese miedo que llevas desde hace años. Tal vez es el miedo a fallar, a no ser suficiente, a ser abandonado. Ese miedo no es una condena, es una puerta. Y solo al atravesarla, descubres quién eres más allá del dolor. El sufrimiento más profundo no proviene solo de lo que ocurrió, sino de la historia que repites sobre ello. La traición, el abandono, la injusticia fueron reales, pero el dolor que se perpetúa es el que tú alimentas al no soltar esa narrativa. Cuando decides mirar tu historia con nuevos ojos, el resentimiento se diluye, no porque justifiques lo que pasó, sino porque ya no necesitas cargar con esa carga
para sentirte seguro. Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. No es el universo que te castiga, es tu sombra pidiendo ser vista. Y en cada emoción, cada reacción, cada pensamiento oscuro, hay una oportunidad de regresar a ti. No eres débil por sentir, eres valiente por atreverte a mirar. Ahora imagina cómo sería vivir desde ahí. En vez de exigirte perfección, ofrecerte comprensión. En lugar de juzgarte por fallar, aprender con amor. En vez de esconder tus miedos, abrazarlos como a un niño interior que solo quiere ser escuchado. Ahí comienza tu liberación. La verdadera transformación no sucede cuando intentas cambiar lo que ocurre afuera, sino cuando decides cambiar la forma en que te hablas a ti mismo, cómo narras tu historia interna y cómo eliges responder ante tus propias emociones. ¿Y sabes qué es lo más revelador de este proceso? Que no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas la disposición de mirar hacia adentro con sinceridad. Porque el simple acto de observarte con apertura, sin juicio y con cariño, ya es un acto profundo de sanación. Es ahí donde comienza la metamorfosis real. Tus vínculos se vuelven más sinceros porque dejas de esconderte tras máscaras que ya no necesitas. Tus elecciones comienzan a alinearse con tu esencia porque ya no están condicionadas por el miedo. Tu rumbo se aclara, no porque todo fuera cambie, sino porque tú has dejado de huir de ti mismo y empiezas a caminar contigo, como un compañero consciente. En ese momento ocurre algo poderoso. Dejas de ser esclavo del pasado y víctima de tus reacciones emocionales. Te conviertes en un ser despierto, en integración constante. Te aceptas tal como eres, sin fragmentarte entre lo que muestras y lo que reprimes. Ahí nace la libertad genuina, porque muchas veces construimos nuestra identidad a partir de heridas sin cerrar, de experiencias no procesadas que, bajo una falsa apariencia de fortaleza o indiferencia, siguen moldeando nuestras decisiones. Pero si te detienes a mirar detrás de cada pensamiento que duele y cada emoción que parece incontrolable, encontrarás una voz que no busca juzgarte, sino liberarte. Y aquí viene la revelación que cambia todo. No estás condenado a seguir siendo esa versión tuya que aprendió a sobrevivir silenciando lo que sentía. Hoy puedes elegir dejar atrás esa narrativa. Puedes decidir transformarte en alguien que ya no se define por el dolor que cargó, sino por su capacidad de transmutarlo. Como decía Jung, uno no alcanza la luz imaginando lo perfecto, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es exactamente lo que estás haciendo cuando te das el permiso de ver lo que por tanto tiempo evitaste. Si este mensaje tocó algo en ti, no te vayas sin dejar un like y suscribirte. Y si sentís que este mensaje resonó con tu experiencia, me encantaría leerte en los comentarios. Contá cómo estás empezando a abrazar tu sombra, porque compartir nuestras historias también es parte del camino hacia la conciencia. Imagina ese cansancio emocional no como un enemigo a vencer, sino como un susurro del alma que te invita a volver a ti, porque cada vez que postergas tu sanación, tu cuerpo lo manifiesta, tu mente lo repite y tu corazón lo recuerda. Pero cuando decidís romper ese patrón, no es que todo afuera cambie mágicamente, es que vos cambiaste por dentro. Ya no necesitas la validación externa para sentirte valioso, porque comenzaste a validarte vos mismo. Ya no tenés que temer al error para sentirte digno, porque comprendiste que incluso tus fallos fueron parte de tu crecimiento. Ya no escondes tus emociones para parecer fuerte, porque ahora sabes que mostrarte vulnerable es una de las formas más grandes de coraje. Y entonces, casi sin darte cuenta, despertás distinto, no porque tu vida sea perfecta, sino porque ya no te definís por lo que te falta, sino por lo que has cultivado en tu interior. Fortaleza emocional,
amor propio, conciencia expandida. Eso es vivir con el alma despierta. Eso es caminar por la vida desde el centro. Así es como una existencia se transforma de raíz. Porque cuando salís del piloto automático y comenzás a observarte con honestidad radical, todo a tu alrededor empieza a reflejar ese cambio interno. Ya no reaccionás desde la herida, desde ese impulso repetitivo que siempre te llevaba al mismo lugar. Ahora, cada emoción que antes te sobrepasaba se convierte en un espejo sagrado que te muestra dónde aún hay heridas por sanar. Ya no sos una marioneta de tu pasado, atrapado en ciclos que no entendías. Ahora sos un buscador consciente de tu verdad interior. Las palabras que antes te dañaban, hoy ya no tienen el mismo efecto, porque aprendiste a escucharte antes de escuchar al mundo. Comprendiste que no es el gesto del otro lo que te hiere, sino la historia que vos mismo construiste en torno a ese gesto. Y ese descubrimiento es transformador. Saber que tenés el poder de resignificar cada experiencia es recuperar tu soberanía emocional. Porque el mundo no te daña con lo que es, sino con lo que significa para vos. Y ese significado sí podés reescribirlo. Imagina una vida donde cada conflicto no sea una amenaza, sino una invitación. Donde las emociones intensas no sean enemigos a evitar, sino señales divinas que te conducen hacia un conocimiento más profundo de vos mismo. Una existencia donde, en lugar de buscar culpables afuera, decidís mirar hacia adentro con coraje, asumir tu parte y tratarte con compasión. Porque justo ahí, en ese instante en el que podrías culpar al otro, pero elegís comprenderte, es donde ocurre la alquimia verdadera. Convertís el dolor en sabiduría, la herida en conciencia. Y entonces, como si algo invisible se alineara dentro tuyo, te volvés más sereno, más lúcido, más compasivo con vos y con los demás. Ya no gritás, expresás. Ya no huís, habitás. Ya no elegís desde el vacío, sino desde la abundancia interna. Ya no necesitas controlar todo para sentirte seguro, porque ahora confías en tu capacidad para atravesar cualquier tormenta. Estás presente, pleno, viviendo desde un centro que ya no depende del caos externo para sostenerse. Eso es madurez emocional. Esa es la libertad profunda, no la que se encuentra en cosas materiales, sino la que se conquista cuando tenés el valor de mirar lo que hay dentro tuyo y abrazarlo todo, incluso aquello que juraste esconder. Este pasaje refleja con fuerza ese viaje del victimismo al empoderamiento consciente, tan presente en el pensamiento de Jung. Porque, como él mismo afirmaba, nada externo tiene poder sobre nosotros si no se lo damos. Y hasta que no hagas consciente lo que dirige tu vida, seguirás llamándolo destino. Este es el proceso de traer luz al inconsciente, de transformar cada reacción en una oportunidad para conocerte mejor y volverte dueño de tu mundo interno. Por ejemplo, si sentís que alguien te ignora o te agrede, el cambio empieza cuando dejas de verlo como el enemigo y te preguntás, ¿qué parte de mí ha generado esta experiencia? Ese nivel de autorreflexión profunda nos permite entender que el sufrimiento no nace del otro, sino de cómo interpretamos lo que vivimos. Y al cambiar esa interpretación, recuperamos nuestro poder personal. Porque la paz no es algo que alguien más te da, es algo que cultivas internamente cuando decidís asumir tu responsabilidad emocional. Según Jung, este proceso de integración es el camino hacia la totalidad. Consiste en aceptar todo lo que somos, incluso las partes que ocultamos o rechazamos, porque muchas veces nos atamos a creencias como «soy demasiado sensible» o «no sé manejar mis emociones», y las repetimos tanto que se vuelven parte de nuestra identidad. Pero Jung nos recuerda, lo que no hacemos consciente,
lo vivimos como destino. Si no cuestionás esas ideas, seguís atrapado en ciclos que no entendés. Sin embargo, si en vez de repetir esas frases, las detenés y las cuestionás, abrís la puerta a una nueva versión de vos, más auténtica, más libre. El verdadero cambio no viene de repetir frases positivas, sino de integrar experiencias que contradicen tus viejas creencias. Se trata de dejar de huir de tus sombras y abrazarlas como parte de tu historia, sin permitir que te definan. Como en el caso de esas palabras hirientes, el poder no está en lo que dicen, sino en cómo elegís reaccionar ante ellas. Cuando dejas de reaccionar por impulso, estás tomando el timón de tu vida. Porque, como bien lo decía Jung, la libertad real llega cuando dejas de identificarte con cada pensamiento fugaz o emoción pasajera. Aprendes a observar sin ser arrastrado, a sentirlo todo sin dejar que nada te controle. Esa es la verdadera resiliencia emocional. No es negar lo que sentís, sino aprender a relacionarte de otra forma con lo que sentís. Si alguien te dice, nunca vas a poder, eso solo duele si hay una parte dentro tuyo que todavía lo cree. Pero si trabajaste tu confianza, esa frase pasa de largo, no deja marca. Y cuando alguien intenta aprovecharse de vos, el cambio ocurre cuando te preguntas, ¿por qué me cuesta poner límites? ¿Dónde no me estoy respetando? Ahí entendés que la transformación no está en cambiar al otro, sino en cambiar la forma en que te posicionás en tus relaciones. Establecer límites desde el amor propio y no desde la rabia transforma profundamente la forma en que nos relacionamos. Cuando marcas tus propios límites con respeto hacia ti mismo, el entorno comienza a reflejar ese mismo respeto. No se trata de levantar muros ni de endurecerte emocionalmente, sino de encontrar la serenidad que te permite moverte con flexibilidad, incluso en medio de los conflictos. Es tener la fuerza para permanecer en paz, sin permitir que lo externo defina quién eres. Este mensaje nos invita a mirar hacia adentro y a comprender que la paz verdadera y la estabilidad emocional nacen cuando dejamos de sacrificarnos por temor a perder aceptación. Aprender a priorizar nuestra tranquilidad sobre la necesidad de agradar a otros marca el inicio de una transformación genuina. Durante mucho tiempo, nos condicionaron a esperar que las cosas externas cambien para que podamos sentirnos bien. Pero el cambio auténtico surge cuando somos nosotros quienes cambiamos primero. Cuando elevas tu estado interior, el mundo a tu alrededor responde de forma distinta. Cambias la frecuencia con la que vibras y, en consecuencia, comienzas a atraer nuevas experiencias, personas y oportunidades que están en sintonía con tu nueva energía. Es como sintonizar una nueva emisora. Lo que antes parecía imposible, como sentir calma, claridad o seguridad, ahora se vuelve parte de tu estado natural. Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu comienzan a resonar con armonía, como una antena calibrada que ya no capta interferencias. Imagina por un instante cómo sería tu vida si nada pudiera arrebatarte tu centro. Si ante cada desafío pudieras mantenerte sereno, mirando los eventos desde una perspectiva elevada, sin permitir que te arrastren emocionalmente. Esta es una visualización poderosa. Mantenerte firme, observar sin reaccionar de forma automática y permitir que las emociones fluyan sin que te definan. Como enseñaba Carl Jung, la paz interior no se logra suprimiendo lo que sucede fuera, sino transformando la forma en que nos relacionamos con el mundo. La verdadera fortaleza radica en sostenerte en calma y presencia, sin importar lo que suceda externamente. Ese es el auténtico poder, permanecer despierto y consciente sin que las circunstancias te saquen de tu esencia. La transformación profunda llega cuando dejas de necesitar validación externa, cuando decides que tu paz interior vale más que el deseo de ser aceptado por otros.
El mundo deja de tener poder sobre ti cuando ya no necesitas su aprobación para sentirte bien. Cambiar tu vibración interna es como girar el dial de una radio. Lo que antes te conectaba con el miedo o la ansiedad ya no tiene cabida, porque ahora estás sintonizado con la tranquilidad, la confianza y el equilibrio. Piensa cómo sería tu vida si cada situación difícil pudiera ser observada con ecuanimidad. Si cada emoción se presentara, tú la reconocieras y dejaras que pasara sin engancharte. Esa es la esencia de la libertad emocional. Permitir que las olas vengan y se vayan, mientras tú permaneces centrado, como un faro que no se tambalea con la tormenta. La paz verdadera no depende de que las circunstancias sean ideales, sino de tu decisión diaria de permanecer fiel a ti mismo. Jung llamaba a esto el proceso de individuación, el viaje hacia tu autenticidad, hacia liberar tu verdadero yo de los condicionamientos heredados. Es un camino de autoconocimiento, de desmontar capas que no te pertenecen y construir una fortaleza interior que no necesita defenderse, porque simplemente es. El verdadero cambio sucede cuando ya no permites que las opiniones o acciones ajenas te saquen de tu centro. Lo que antes te desestabilizaba pierde fuerza. El entorno ya no tiene ese control sobre ti, porque el control ahora está en tus manos. Lo has recuperado al reconectar contigo. Este proceso implica un acto de profunda valentía, elegir tu voz interna por encima del ruido del mundo. ¿Cuántas veces has traicionado lo que sentías por miedo al juicio? ¿Cuántas veces has reprimido tu verdad para encajar en moldes que no te representan? Cada vez que lo haces, entregas tu poder y renuncias a tu paz. Jung afirmaba que el conflicto no está en que el mundo intente imponerse, sino en que tú permitas que esa influencia te aleje de tu esencia. El despertar comienza cuando eliges volver a ti, reconectar con lo que eres en lo más profundo y construir desde ahí una paz que nadie puede arrebatarte. Una herramienta esencial en este camino es el silencio interior. En un mundo lleno de distracciones, aprender a detenerte y estar contigo mismo es un acto revolucionario. La mente, llena de ruido y creencias heredadas, necesita espacios de quietud para recalibrarse. Cuando te das ese tiempo para simplemente respirar contigo, sin expectativas ni metas, se abre una puerta hacia la verdad que vive dentro de ti. Es en esos momentos de conexión silenciosa donde puedes percibir lo que de verdad sientes, lo que necesitas transformar, y escuchar esa intuición que muchas veces has ignorado. Cuando alguien lanza un comentario hiriente y tú has cultivado el silencio interior, ya no reaccionas con dolor automático. Tomas una pausa y desde tu centro te preguntas, ¿esto realmente tiene algo que ver conmigo? ¿O es solo una proyección del otro? Este tipo de conciencia genera desapego. No es indiferencia, es comprensión profunda. Comprendes que lo externo ya no tiene poder sobre tu bienestar. Aprendes a mirar sin absorber, a escuchar sin contaminarte, a permanecer presente sin identificarte con todo lo que ocurre. Lo más mágico de este proceso es que, con el tiempo, las situaciones que antes te desbordaban dejan de tener ese impacto emocional. Recuperas una liviandad que transforma por completo tu forma de habitar el mundo. La emoción ya no te arrastra, simplemente pasa por ti y se va, como una nube en el cielo. Pero este no es un camino de negación del dolor, es un proceso de aprendizaje continuo en el que eliges no quedarte atrapado en él. Las emociones fuertes siguen llegando, pero ahora sabes que no son permanentes, que son parte del flujo natural de la vida. Y esa comprensión es en sí misma una forma de libertad. Este nivel de conciencia te enseña que la paz interior es una elección, no un destino. Se construye a diario, con cada pensamiento que sostienes y con cada decisión de no reaccionar.
Dejas de vivir como una víctima del entorno y te conviertes en el creador de tu propia realidad emocional. Es vital cuestionar la creencia de que el mundo define cómo te sientes. Si alguna vez diste más valor a la opinión de otros que a tu propia voz, o si permitiste que un error del pasado definiera tu autoestima, ha llegado el momento de replantearte esa narrativa. Tu sufrimiento no tiene que ser tu identidad. Imagina cómo sería si nada pudiera quebrar tu equilibrio interno. Si las críticas no dejaran cicatrices, si los rechazos no destruyeran tu valor, descubrirías que el verdadero obstáculo no es el mundo exterior, sino tus respuestas aprendidas. Y al cambiar esa respuesta, reescribes la historia que cuentas sobre ti mismo. Desde la infancia, hemos sido entrenados para complacer, para evitar el conflicto, para adaptarnos. Pero en ese proceso, fuimos silenciando nuestra verdad. Hoy tienes la oportunidad de soltar esa programación y empezar a vivir desde la libertad de ser tú mismo. No podemos evitar los desafíos ni controlar las críticas, pero sí podemos decidir cómo interpretarlas. Allí está la verdadera soberanía, en dejar de controlar lo incontrolable y comenzar a dirigir tu energía hacia lo que sí puedes transformar, tu interior. Cuando dejas de huir del miedo o de la inseguridad y los ves como mensajeros que te invitan a crecer, descubres que cada reto es una lección disfrazada, que detrás de cada dolor hay una puerta al autoconocimiento. Como enseñaba Jung, aquello que más nos molesta en otros es muchas veces el reflejo de lo que aún no hemos sanado en nosotros. Entonces, las dificultades dejan de ser enemigas y se convierten en oportunidades. Las heridas se transforman en portales hacia una versión más consciente y poderosa de ti. El dolor no te detiene, te revela. El poder para tomar las riendas de tu vida está dentro de ti. Todo depende de la forma en que decides mirar el mundo y las circunstancias que te rodean. Ahora te hago una pregunta crucial. ¿Estás listo para dejar atrás esa vieja historia que te ha tenido atrapado como víctima de las circunstancias? ¿Estás dispuesto a verte a ti mismo como el creador de tu destino? Mientras sigas interpretando todo a través del miedo, la inseguridad y la frustración, estarás atrayendo solo experiencias que alimentan esa narrativa limitante. Pero si decides transformar tu percepción de lo que te sucede, notarás cómo todo comienza a cambiar. Los desafíos seguirán apareciendo, sí, pero ya no te afectarán de la misma manera. Las emociones poderosas continuarán surgiendo, pero ahora contarás con las herramientas necesarias para gestionarlas. Las palabras de los demás seguirán existiendo, pero no tendrán el poder de definir cómo te sientes contigo mismo. Lo esencial es que comprendas que, en el momento en que te des cuenta de que nada ni nadie puede afectarte sin tu permiso, es cuando realmente comienzas a ser libre. Ahí surge la pregunta más importante. ¿Qué estás esperando para dar el primer paso? Todo lo que necesitas para transformar tu vida ya reside dentro de ti. Solo tienes que decidir que el pasado ya no controla tu presente, que la validación externa ya no es imprescindible para tu autoestima y que no necesitas tener el control de todo para encontrar paz. La verdadera fortaleza no radica en la ausencia de emociones, sino en la capacidad de sentirlas sin que ellas te dominen. Este es el momento de tomar esa decisión de cambio, de dejar atrás las sombras del pasado y empezar a construir un futuro donde la autoaceptación y el poder interno sean tu base. El cambio comienza cuando eliges ser el arquitecto de tu vida, en lugar de seguir siendo una víctima de ella. Cuando comprendes que tienes el poder de transformar tu vida, todo empieza a cambiar. Aquello que antes parecía inalcanzable comienza a materializarse. Al tratarte con el respeto y la atención que realmente mereces, el mundo empezará a responder de la misma manera. Las personas que antes te pasaban desapercibido
comenzarán a prestarte atención. Aquellos que alguna vez subestimaron tu valor, ahora te verán con otros ojos. Las relaciones que antes te drenaban de energía comenzarán a perder su influencia sobre ti, porque cuando estableces el estándar de cómo mereces ser tratado, los demás solo tienen dos opciones: respetarlo o alejarse. Aquí viene una pregunta fundamental. ¿Cuántas veces has esperado que alguien más te otorgue la felicidad que tú mismo no has encontrado aún dentro de ti? ¿Cuántas veces has sentido que sin esa persona tu vida parecía incompleta, como si te faltara una parte esencial de ti mismo? Este es uno de los errores más comunes que cometemos sin darnos cuenta. Pensamos que el amor, la validación y la seguridad vendrán de afuera, cuando en realidad todo comienza desde dentro. No se trata de dejar de amar a los demás ni de cerrar las puertas al afecto, sino de comprender que las relaciones más poderosas nacen cuando dos personas se encuentran en su plenitud, no desde la necesidad. Imagina una danza. Si uno de los bailarines depende demasiado del otro, el equilibrio se pierde. Pero cuando ambos se mueven con su propia fuerza, la armonía del baile es inquebrantable. Este es el verdadero significado del amor propio. No depender de los demás para llenar vacíos, sino crear relaciones que sean reflejo de lo que ya has cultivado en ti mismo. Al encontrar tu plenitud interna, las relaciones se transforman en una danza hermosa, donde cada uno aporta su energía sin perder su equilibrio. Y es en este estado que el mundo comienza a responder con el mismo respeto y amor que tú ya te das a ti mismo. Así son las relaciones. Si entras en ellas esperando que te completen, inevitablemente te sentirás decepcionado. Pero si llegas con la certeza de que ya eres suficiente, la conexión se convierte en un espacio de crecimiento, no de dependencia. Reflexiona por un momento sobre todas las relaciones difíciles que has tenido. Tal vez hubo dolor, malentendidos, frustraciones, pero ¿y si en lugar de verlas como fracasos, las consideraras como lecciones? ¿Qué sucedería si cada persona que pasó por tu vida fuera un reflejo de algo que necesitabas aprender sobre ti mismo? Tal vez esa persona que te hirió te enseñó a establecer límites. Tal vez esa otra que se fue sin explicación te enseñó a confiar en ti mismo. Y quizá esa relación que parecía imposible existió para mostrarte que el amor verdadero no se basa en la lucha ni en la obsesión, sino en la paz que dos almas pueden compartir. El filósofo Jung decía que la vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrarle un propósito. Cada desafío, cada emoción intensa, es como una semilla. Al principio parece caótico, como algo que desordena todo, pero con el tiempo, si lo permites, esa semilla crece, florece y se convierte en algo maravilloso. La pregunta no es si enfrentarás dificultades. La verdadera pregunta es, ¿cómo las verás? ¿Las convertirás en excusas para rendirte o las usarás como combustible para fortalecerte? Porque aquí está la verdad más incómoda. Nadie va a salvarte. Nadie vendrá a llenar los vacíos que sientes. Solo tú puedes decidir enfrentarlos, aprender de ellos y construir desde dentro la fortaleza necesaria para seguir adelante. Nadie puede hacer el trabajo interno por ti, y hasta que no lo entiendas, seguirás buscando afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Lo increíble es que, no importa cuántas veces hayas caído, siempre puedes empezar de nuevo. Cada día es una nueva oportunidad. El sol no se detiene a lamentar la oscuridad de la noche anterior. Simplemente vuelve a brillar. Y tú puedes hacer lo mismo. Entonces dime, ¿cómo elegirás caminar a partir de hoy? ¿Seguirás esperando que la vida cambie o serás tú quien transforme la forma en que la ves? Si alguna vez has sentido que te has perdido a ti mismo, que has entregado demasiado sin recibir lo mismo a cambio, o que aún hay algo dentro de ti que espera ser liberado,
Quiero que dejes un comentario con una sola palabra que describa cómo te sientes en este momento, porque el primer paso hacia el cambio es reconocerlo. Y tal vez, al ver lo que otros han compartido, te des cuenta de que no estás solo en este viaje. Todo depende de cómo decidas experimentar este momento, porque al final todo se reduce a cómo eliges vivir cada instante. Muchas personas han descubierto esta verdad después de tocar fondo, cuando parecía que todo estaba perdido. Y es en esos momentos de oscuridad total cuando muchos han encontrado la mayor revelación. La luz nunca estuvo afuera, sino dentro de ellos. Imagina a alguien que haya experimentado una pérdida devastadora, alguien que haya visto cómo su mundo se desmoronaba en cuestión de días. Tal vez lo perdiste todo en un negocio. Tal vez alguien a quien amabas te traicionó. O tal vez una enfermedad cambió tu vida de forma irreversible. Al principio, la reacción natural es luchar contra la realidad, preguntarse una y otra vez por qué sucedió esto, buscar respuestas afuera, culpar al destino o incluso a uno mismo. Pero llega un punto donde el sufrimiento es tan grande que lo único que puedes hacer es rendirte, no en el sentido de rendirte ante la vida, sino de soltar el control que nunca tuviste. En ese momento ocurre algo increíble. Es en esa rendición donde muchos encuentran una paz que nunca conocieron. Algunos, después de años de ansiedad, descubren que el secreto no está en controlar cada detalle de la vida, sino en confiar en su capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia. Aquellos que lo han perdido todo encuentran en ese vacío la mayor oportunidad para reinventarse. Aquellos que después de una traición o decepción descubren que el amor más importante es el que proviene de uno mismo. Jung hablaba de la importancia de integrar nuestras sombras, de aceptar todas las partes de nosotros, incluso aquellas que hemos rechazado durante años, porque lo que negamos dentro de nosotros lo vemos reflejado afuera. Imagina que pasaste toda tu vida buscando validación en los demás, esforzándote por encajar en moldes que nunca fueron los tuyos, y un día te das cuenta de que esa búsqueda nunca te llevó a la verdadera satisfacción, porque lo único que necesitabas era tu propia aceptación. En ese momento, algo cambia. Ya no necesitas que los demás te vean, porque tú mismo te reconoces. Ya no necesitas la aprobación del mundo porque has comprendido que tu valor no depende de la percepción ajena. Y en ese instante, la libertad llega de una manera que nunca imaginaste. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, a veces doloroso, otras veces lleno de pequeñas revelaciones que van formando un nuevo camino. Pero lo importante es que cada paso hacia el autoconocimiento, cada vez que decides enfrentarte a tus propias sombras en lugar de huir de ellas, te acerca más a la versión auténtica de ti mismo. Y aquí está lo más curioso. Cuando llegas a ese nivel de claridad, el mundo exterior comienza a cambiar. Las relaciones que antes te preocupaban, los problemas que parecían imposibles de resolver, dejan de ser tan grandes. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. Ahora, en lugar de reaccionar desde el miedo o la inseguridad, respondes desde la conciencia y la confianza. Piensa en todas las veces que sentiste que no podías más, en todas las veces que pensaste que no había salida, que la vida te empujaba contra un muro. Y sin embargo, aquí estás. Sigues adelante. Has sobrevivido a cada uno de esos momentos. ¿Qué te hace pensar que no puedes seguir avanzando? Lo que antes parecía un abismo insuperable, ahora es solo un recuerdo, porque cada caída fue en realidad un peldaño más en tu evolución. Cada herida fue un maestro disfrazado. Cada miedo superado fue una muestra de la fortaleza que siempre ha estado dentro de ti. La pregunta ahora es, ¿qué harás con todo esto?
porque la vida no se trata solo de comprender estos conceptos, sino de ponerlos en práctica. Puedes seguir atrapado en los mismos patrones, esperando que algo afuera cambie, o puedes decidir ser tú quien cambie. Si este mensaje resuena contigo, no olvides darle like al video y suscribirte para recibir más contenido que te impulse a vivir con mayor conciencia y autenticidad. O puedes dar ese primer paso, por pequeño que sea, hacia una nueva forma de vivir. ¿Y si eliges confiar en ti, en tu capacidad para superar todo? ¿Y si, en lugar de resistirte al presente, te sumerges en él, encontrando en cada instante una oportunidad de crecimiento? Tal vez la vida ha estado esperando que llegues a esta realización. Tal vez todo lo que has vivido hasta ahora ha sido parte de un plan más grande, no para destruirte, sino para despertar la versión más poderosa de ti mismo. Así que dime, ¿qué harás ahora? ¿Vas a seguir viendo la vida como algo que te sucede o vas a comenzar a verla como algo que tú creas? ¿Vas a seguir esperando que las cosas cambien o vas a decidir cambiar desde dentro? La respuesta siempre ha estado en ti, y el momento para empezar es ahora.